tremendamente. Fue un periodo de una agitación social enorme a todo nivel. Trabajadores industriales, profesores, empleados de la salud, empleados de correo y telégrafo, etc. Sobre todo los trabajadores del Estado. Incluso que desarrollaron huelgas más masivas, grandes y técnicamente perfectas que los trabajadores de los grandes industriales. Hay huelgas de profesores que fueron no solo heroicas, sino que eran modelos de organización de un movimiento político. Entonces muchos confundieron eso con la lucha de clases. De una manera simplista, estamos luchando contra el patrón, más salario, qué sé yo, mejores condiciones laborales, lucha de clases. Como quien dice, el movimiento popular estaba en su apogeo, y muchos creen que es la época de gloria de la clase obrera, ese periodo que vivieron haciendo huelga contra el patrón. Pero no pueden hacer política. Estaba prohibido. ¿Qué significaba que los sindicatos no hicieran política? Entonces, que la política, ¿quién la hacía? El partido. El Código del Trabajo, al eliminar la politicidad de los trabajadores organizados, de acuerdo a la ley, creó un monopolio político para el partido político. Eso transformó al movimiento popular en un movimiento huelguístico contra el patrón, pero en un movimiento peticionista frente al Estado. Por eso es que desfilaban por las calles como masa, con muchas banderas de partido, muchos lienzos, ¿verdad? Pero las decisiones las tomaba el presidente, el ministro, los parlamentos, el partido. Masa. Digo eso para comparar un poquito con lo que estamos hoy día haciendo y sintiendo. Contra esa tendencia, contra esa cultura política, contra esa definición que se le dio al movimiento popular como un movimiento de masas en la calle, sin deliberación. A uno le exigían solo disciplina militante. ¿Y qué significa disciplinarse? Absolutamente de acuerdo con la línea política marcada por la cúpula del partido y más encima por la ideología doctrinaria que se traía de fuera del país. Porque la cultura política, la cultura ideológica de la época era una cultura importada. Venía de la Unión Soviética en 1917, venía de Marx y Engels, mediados del siglo XIX, venía de Mao, China, en 1948, de Kim Il-sung, Corea del Norte, Nguyen Giap, Vietnam, Fidel Castro, Cuba. Pero no había un pensamiento, ni una cultura, ni una ciencia histórica, sociológica, política nuestra, porque no había. No había. Yo estudié historia en esa época, ¿no? Y les puedo decir aquí a los colegas que de historia que no tuve nunca jamás un curso de historia contemporánea de Chile del siglo XX. Los grandes profes que tuvo, porque sin duda fueron grandes profes, todos llegaban máximo Balmaceda en 1891. Ni un curso. Por tanto, tampoco había investigación seria sobre el siglo XX, entonces no teníamos idea del siglo XX. No nos conocíamos. Había una historia por ahí que se dio de clase obrera, pero en base a las huelgas, por su adscripción a un partido político. Y desde que suena la elección, de verdad, la historia de las elecciones, ganamos 3 diputados, 5 diputados, etc. Pero eso no era la historia de nosotros mismos en tanto capacidad social y capacidad cultural para desarrollar poder y gobernar el país, tal como quería Recabarren. Durante Recabarren, en Chile existía, no he sacado la cuenta, pero van a revisar la lista en la Biblioteca Nacional, unos 500, 600 periódicos editados por organizaciones sociales de base a lo largo de todo el país.
Cada sociedad mutual tenía su sede, y cada sede una escuela. ¿Quién manejaba la escuela? Los trabajadores. ¿Quiénes manejaban la mayor burbuja? Los trabajadores. ¿Quiénes evaluaban el proceso educativo? Los trabajadores. Después del 31, no quedó ninguna. La Foch tenía unas 35 escuelas en Chile, con sus propias mallas curriculares que llamaban escuelas libres, porque ahí enseñaban a los hijos de los trabajadores a liberarse, además de las técnicas necesarias para trabajar productivamente. Después del 31 no quedó ni una de esas escuelas. Ustedes ven que hoy día la CUT no tiene idea de educación. Se acuesta la cola del movimiento estudiantil de una manera penosa. El señor Martínez cuando habla, no quiero que él hable, pero haría falta pasar por varios ciclos todavía educativos en todo sentido. No quedó ningún periódico social. Después van a ver solo diarios, periódicos de partido político, pero no de organizaciones sociales, no de los trabajadores. Recabaron, vivió editando periódicos, y cada sociedad popular tenía una imprenta para producir los materiales que le parecían necesarios, libros, folletos, de todo. Toda esa cultura se pierde después del 31, progresivamente. El problema fue que esa política, usted vive de los salta y brinca y protesta y se enoja pidiendo, la canaliza el partido político al interior, la canalizó el partido político al interior del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, ustedes saben, durante todo ese periodo 38-73, en el Senado la derecha mandó y dominó el Senado. La mayoría de los proyectos importantes que la clase popular pedía se tramitaban dentro del Congreso y quedaban o paralizados o salían filtrados por la derecha. Por tanto, el producto final de eso eran todas políticas a medias. A medias. Y como no se podían sacar leyes absolutamente claras de carácter como se quería los revolucionarios, los reformistas, entonces se echó mano de resquicios legales. ¿Qué resquicios legales? Los respetos con fuerza de ley que dictó Carlos Ibáñez del Campo durante su dictadura, o la República Socialista del año 82. Allende hecho más, tuvo que echar mano de eso, porque el Estado liberal no daba el ancho de hacer una revolución. Y que es absurdo que un Estado liberal haga la revolución contra sí mismo. No se podía, entonces hubo que echar mano a resquicios legales, las leyes no producían, las reformas todas eran a medias. Por esa razón, la generación del 60, la gloriosa generación del 60, no hay que olvidar, se dieron cuenta que la política que se metía en este trámite burocrático parlamentario no estaba rindiendo los resultados esperados, que llevaban 20 y tantos años, 30 años en eso y nada. Y por un lado, Rotario Blest se dio cuenta de eso. Y por otro lado, la juventud, los pingüinos de la revolución de la Chaucha del 57, y 10 años más tarde fuimos los jóvenes rebeldotes del 68, llegamos a la misma conclusión. Este sistema, con una masa viviendo, partidos políticos tramitando, un Estado liberal que no da paso a la verdadera revolución para tener solamente política de estancamiento, no sirve. ¿Qué dijo Rotario Blest? Recordemos. Acción directa, compañeros. Acción directa, dijo. Para eso creó la NEF, para eso creó la CUT. ¿Qué quería decir con la acción directa? Que en lugar de pedir, esperar el trámite, que los políticos resolvieran, que la ley regulara, no podía explotar.
Vamos directamente al ministerio, acusemos al ministro para que emita el decreto que necesitamos y nos evitamos todo el trámite burocrático. Y si eso no resulta, entonces por nosotros mismos resolvemos el problema. Eso es lo que nos preocupa, la acción directa. O sea, el pueblo piensa y decide, nos pide primer paso hacia la soberanía popular. ¿Qué pasó? Ustedes saben. A los 6 o 7 años de haber creado la CUT, a Clotario lo sacaron de la presidencia, lo aislaron, y la CUT quedó controlada por los partidos políticos. Se reprodujo el fenómeno que había afectado a la CTC y a la CGT años antes. Y desde entonces Clotario quedó como una especie de viejito simpático, un patriarca de la barba larga, religioso, una especie de santo laico, y se le terminó finalmente metiendo, encerrando en un convento donde murió. Y hoy día se le venera, pero como eso, como un viejito simpático. Si estudiamos a fondo la cosa en Cherrecabarra y Clotario, ves, hay una línea de continuidad. Los dos intentaron lo mismo. El pueblo se educa y decide y actúa. Por esa razón la Clotario no le fue bien. La CUT quedó absolutamente controlada después por el sistema político. Y de ahí que la juventud, entonces muy amiga de Clotario, la juventud de esos años, decidimos, yo me cuento entre esos, buscar una guía, fijarse el nombre, no parlamentaria para el desarrollo, o como se dijo también, una guía democrática, no liberal para el desarrollo y la revolución. Eso implicaba, fijan, una apuesta al poder popular. Entonces no nos extrañemos que a partir del 67 comienza a aparecer el poder popular. Toma el terreno, son los pobladores los que van introduciendo, ¿verdad?, elementos de soberanía popular al tomar decisiones por ellos mismos, ocupar terreno, tomarse los sitios, pasar a moverse por el filo de la ley, organizar la toma, dominar un territorio pequeño, gobernar un pequeño territorio. La toma, por eso tuvo un efecto educativo gigantesco. Era desafiar la ley, acción directa, como decía Clotario, controlar la toma, organizarla, gobernarla. Una toma de sitio implicaba, ¿no es cierto?, el trazado de las manzanas, la distribución de los sitios, cuidar que hubiera un espacio para una cancha, un centro comunitario, cuidar el tema de la salud de los cabros chicos, crear el jardín o qué sé yo, educativo para los niños, planificar el desarrollo de esa pequeña mini urbe, pequeña ciudad. Ahí se aprendió a ejercer poder popular. De ahí se expandió, ¿no es cierto? Cuando comienzan las tomas de fábrica y aparecen los cordones industriales, aparece ahora la idea de gobernar una comuna, comandos comunales. El poder popular surgió, ¿verdad?, espontáneamente, sobre todo a partir de los pobladores, más que los trabajadores, que estuve en varios cordones industriales en Santiago en ese tiempo. Y lo que ellos hacían, salir de la fábrica, poner en la calle sus tambores, siempre hay tambores en la fábrica, detenían el tráfico, pero luego entraban dentro porque tenían que hacerse cargo de la producción de la fábrica, control, obtener la producción, etc. Entonces la calle quedaba solo con los tambores. ¿Quiénes se tomaban entonces? ¿Quiénes defendían la calle y las trincheras? Los pobladores y los estudiantes. Los cordones industriales, en estricto sentido, fueron cordones poblacionales estudiantiles en torno a la fábrica. Pero de ahí surgió la idea del comando comunal. Y de ahí surgió la idea de que tenemos un comando comunal. ¿Por qué no generamos una asamblea popular? Total, en el programa de la UP había la idea de generar una asamblea popular.
Y con eso en la cabeza mucha gente y la